Lo que se me ha pedido es una historia de la regla de los hermanos. Yo no soy historiador, soy un aficionado que he tenido la suerte de poder entrar en el archivo del instituto y documentarme un poco. Entonces les voy a presentar lo que yo conozco de la historia de nuestra regla, empezando por nuestro fundador. San Juan Bautista de la Salle es presentado por algunos biógrafos como un hombre de regla. Y en las primeras biografías hay muchos testimonios de que era un hombre muy amigo de lo reglamentado y de lo bien normado. Esto le vendría quizá de su propio temperamento personal, tal vez le vendría de su grupo social, la burguesía francesa del siglo XVII. En todo caso, esto se acrecentó cuando estuvo en el seminario de San Sulpicio en París, donde apreció y vivió lo que era una vida muy sujeta a reglas. Cuando por la muerte de sus padres tuvo que volver a su casa y hacerse cargo de la tutoría de sus hermanos menores, él introdujo en su casa un estilo de vida semejante al del seminario, esto para sus hermanos menores. En 1679, La Salle debe ayudar a un señor que venía de Rouen, Adrien Niel, para hacerse cargo de unas escuelas para niños pobres, primero en la parroquia de San Mauricio, luego también en la de Santiago. Este hombre Niel, que era un hombre de gran experiencia en la enseñanza a los niños, fue buscando ayuda en distintos hombres para emplearlos como maestros en esas dos escuelas. Serían en total 4 o 5 personas, todos varones, todos célibes, se supone, que vivían juntos en la casa parroquial de San Mauricio. A fines de ese año, 1679, el párroco les impuso a este grupo de maestros ciertas exigencias económicas que resultaban demasiado grandes para lo que ellos podían pagar. Y entonces acudieron a La Salle, que era para ellos un consejero y un referente, y buscaron una solución más económica. Entonces La Salle alquiló para esos maestros una casa cerca de la de él y con menos dinero se pudo hacer frente a la situación. Pero el acercamiento geográfico significó también un acercamiento social y un darse cuenta de la situación de este grupo de maestros. Por distintos pasos, conocidos ya, La Salle fue teniendo cada vez más cerca a este grupo de maestros y les fue comunicando de alguna manera su estilo de vida, el de él. Un estilo de vida regulado, reglamentado. Sabemos que después de un cierto tiempo, La Salle terminó alojando a estos maestros en su propia casa. Eso fue el 24 de junio de 1681. Y por último, al año siguiente, La Salle abandonó su propia casa, que la tenía que poner en venta,
y se fue a vivir con los maestros en unas casas alquiladas un poco afuera del centro de la ciudad de Reims. En todo este proceso se fueron produciendo cambios en la composición del grupo de maestros, porque La Salle les exigía una cierta organización en sus vidas que a algunos les resultaban demasiado pesadas, no era eso lo que habían venido a buscar. Y entonces se retiraron, de tal manera que en la nueva casa que La Salle fue a ocupar con los maestros en 1682, no había casi ninguno de los primeros compañeros que él había recibido en su casa. Digamos que los maestros que había reclutado Niel fueron reemplazados por otras personas, no malas ni buenas, distintas. La Salle tuvo que aprender también de esto, que su estilo de vida no era evidente y que por lo tanto no podía esperar de parte de todos un consenso espontáneo. De todas maneras, con los nuevos que se le fueron presentando y también tomando de ellos más consejos que los que había tomado antes cuando imponía de alguna manera su estilo, fueron dándole forma a este grupo, una forma parecida a la de la vida conventual, y por aquellos años 1682-1683 se lograba una cierta estabilidad en la organización de este grupo de maestros. No se llamaban todavía los hermanos. ¿Cuándo empezaron a llamarse los hermanos? Y la fecha no la tenemos. En algún momento, entre 1684 y 1687, paréntesis, digo en algún momento porque los biógrafos dan fechas distintas para lo que voy a decir ahora. En algún momento es necesaria realmente una asamblea porque el grupo de maestros que estaban con La Salle en Reims había tenido que ocuparse de escuelas que estaban en otros lados. Finalmente en 3 o 4 ciudades más. Y hacia esas ciudades iban algunos, 2, 3, de estos maestros que se habían formado en la comunidad de Reims, y si se quería que hubiese unión entre ellos, había que ponerse de acuerdo en algunas cosas. Así parece haber nacido una organización de prácticas, de procedimientos que hacían que todos los que estaban en distintas ciudades, no una multitud, serían 8 o 10 personas los que estaban fuera de Reims, se sintieran como miembros de una misma asociación. De manera que en alguna de esas asambleas, pongamos el año 1686, ya toman decisiones que indican un cambio en su vida. En vez de vestir a la manera seglar, toman una vestimenta semejante a la de las congregaciones religiosas. Adoptan para sí una denominación común, la de hermanos de las escuelas cristianas. Toman también ciertas decisiones con respecto a alimentación y no sé qué más. Y hablan de regla. Habría que darse una regla. O sea, somos una comunidad, tenemos que tener una regla. Allí La Salle, instruido por su experiencia y también con una visión muy espiritual de todo esto, les dice, tenemos que hacer otras cosas. Primero, probemos, hagamos la experiencia.
Cuando nuestra experiencia esté suficientemente afianzada, entonces redactaremos. Tendremos así la sensación de que lo que escribamos, o sea, nuestras leyes, serán fruto de nosotros. Nosotros seremos los legisladores. Podría hablarse aquí de una especie de, intento democrático. Creamos en la comunidad. Pienso que además de eso hay también una dimensión netamente espiritual, en el sentido de que La Salle se ha ido ocupando durante estos años, no tanto de dar clase él, que alguna vez lo ha hecho, sino sobre todo de orientar y formar espiritualmente y también profesionalmente a este grupo de maestros, de tal manera que entendiesen que lo que estaban haciendo no era simplemente el ejercicio de un oficio, un métier, sino una misión, con la cual respondían a la llamada de Dios y a la llamada de la Iglesia, expresada en las necesidades de esa sociedad. Y al reunirlos en estas asambleas, La Salle podía dar testimonio de que había logrado ayudarles a ellos a ser hombres espirituales, de tal manera que la regla que producirían sería no solamente una expresión de experiencias, sino realmente una obra nacida de una inspiración espiritual. Inspiración, espiritual, espíritu, son todas palabras parientas. Y así lo hicieron entonces. ¿Cuándo se escribió la regla? Según los biógrafos, La Salle se dedicó a poner por escrito la regla en 1694. Recordamos que en 1691 fue aquello del voto heroico, y no voy a hacer memoria de las circunstancias, y que en 1694, el 6 de junio, se emitieron por primera vez votos perpetuos en la comunidad. La Salle y 12 hermanos emiten los votos perpetuos de asociación, estabilidad y obediencia. En esa circunstancia, el texto de la regla, preparado por La Salle, es sometido al examen y a la aprobación de los hermanos. Pero como 4 o 5 años antes, hay un escrito de La Salle que habla de reglas. A fines de 1689, principios de 1690, para responder a ciertas dificultades que el párroco de San Sulpicio presentaba a La Salle por la vestimenta de los hermanos, que al parecer algunos en París la veían ridícula, y entonces este párroco, con la mejor buena voluntad, le proponía a La Salle que la cambiara. Entonces La Salle contesta a esas pretensiones con un largo memorial, del cual se conserva el texto en los archivos de esta casa, y que es conocido con el nombre de Memoria sobre el hábito. En esa memoria sobre el hábito, el fundador dice: en esta comunidad se vive según reglas. Lo dice tan tajantemente que no hay forma de negarlo. Se vive según reglas, pero todavía no existía el volumen llamado reglas. Es probable que existiese una codificación mínima de las prácticas comunes en las distintas
en las distintas casas, que en ese momento eran 5 o 6. Y que eso tal vez esté reflejado en un documento del cual se conserva solamente una copia de 1713. Es conocido con el nombre de Práctica del Reglamento Diario, y en ese documento lo que se señala es a qué hora se levantan los hermanos, qué se dice al comenzar, de cuánto tiempo disponen para ir al oratorio, a qué hora rezan, a qué hora van a misa, etcétera, etcétera, etcétera. A qué hora van a clase, cuánto tiempo, qué tienen que hacer a la vuelta. O sea, una organización de la jornada en términos de horario y también en términos de épocas, qué hay que hacer el día de tal fiesta, qué hay que hacer el día de tal otra fiesta, así. De eso conocemos un texto, pero es una copia tardía, es de 1713. De antes no hay nada. Pero dicen los que han estudiado esta cosa que por el sabor que tienen muchos párrafos, se ve que esto refleja una situación muy inicial de la comunidad. Aceptemos eso como palabra de entendidos. En todo caso, la regla de 1694 no la conocemos directamente, no hay ningún ejemplar. Lo más antiguo que se conoce es un manuscrito, que es una copia ciertamente, del año 1705. Ese documento existe, pero no está en poder del instituto. Está en una biblioteca de la municipalidad de Avignon, una ciudad del sur de Francia, que en tiempos de La Salle formaba parte de los estados papales. Dicen también los que han estudiado más de cerca esto, que el texto de 1705 debe ser, si no idéntico, muy semejante al de 1694, porque no hay ningún indicio de que entre 1694 y 1705 se haya hecho algún trabajo de revisión o cambio en la regla. Bueno, los hermanos aceptaron ciertamente de buena gana esa regla y le tomaron cariño. Era la regla que ellos venían viviendo y ciertamente hay mucho de La Salle en esa regla, mucho del estilo de él, hay mucha austeridad, hay todo organizado, Es muy espiritual también, si se quiere, en el sentido de muy exigente, por lo menos en ese aspecto. Esa regla se aplicó como se pudo en la expansión del instituto que vino después entre los años 1698 y 1710 o 12. En París sabemos que La Salle se sintió en ciertas épocas muy mal, fue como perseguido y finalmente tuvo que huir de París cuando lo amenazaba una sentencia judicial que ciertamente lo iba a mandar a la cárcel, de donde no iba a salir sino en ataúd. Entonces en 1712 La Salle huye de París. Huye hacia el sur de Francia y allá en el sur permanece 2 años y medio más o menos. En París, la autoridad eclesiástica o cierta autoridad eclesiástica metida en la vida de la comunidad de los hermanos propone cambios en la regla para suavizarla. Y de hecho los hermanos de París, o algunos de ellos, se dejaron influir por esta prédica externa y prepararon alguna regla nueva cuyo texto no conocemos. Esa regla fue presentada al cardenal arzobispo de París para que le diese su aprobación. En realidad no se la llevaron en mano al arzobispo, sino que se la dejaron a uno de los vicarios, el cual vicario, que tenía amistad y conocimiento del instituto,
cuidadosamente la metió en lo más hondo del más profundo de los cajones de su escritorio y allí la dejó dormida durante meses, hasta que al fin la devolvió, diciendo que su eminencia no tenía la menor intención en ese momento de meterse en modificaciones a la regla. Entre tanto, los hermanos habían recapacitado y mandaban al fundador aquella carta famosa del 1 de abril de 1714, de cuyo resultado el fundador volvió y no se volvió a hablar más de aquella regla dulcificada. De todas maneras, la regla necesitaba ajustes, actualizaciones, y para eso La Salle, de acuerdo con los hermanos, convocó una asamblea en San John para el año 1717, asamblea que tenía que aceptarle su renuncia como superior, porque era evidente su deterioro de salud y había que crear antecedentes. En esa asamblea se propusieron cambios en la regla y todo lo que hizo el grupo de hermanos allí reunidos fue puesto en manos del fundador para pedirle que él diese con esos elementos una redacción final a la regla, cosa que efectivamente se hizo. Y en el año 1718, con el procedimiento de las copias manuscritas, fue enviado un ejemplar de esa nueva regla a cada una de las casas del instituto. En esa regla, una de las modificaciones grandes que se hicieron fue meter en el cuerpo de la regla todo lo que estaba figurando en aquella práctica del reglamento diario, de manera que la regla se agrandó con un montón de horarios, de disposiciones para ciertos días especiales y todo eso, que no figuraban prácticamente o muy poco en la copia de 1705. De esa regla, transcrita en 1718, autenticada por el nuevo superior general, etcétera, etcétera, se conserva un ejemplar, que no fue puesto en aquella época en el archivo, sino que fue enviado a una de las comunidades en la ciudad francesa de Troyes. Y allí quedó y de allí salió. Muchos años después, en 1837, el superior general de ese momento, el hermano Anaclet, encontró ese manuscrito en la casa que los hermanos tenían entonces en Grenoble y se lo llevó a la casa generalicia. Así se recuperó ese testimonio de la regla de 1717-18. Este descubrimiento ejerció una influencia muy grande en la historia del instituto, sobre todo en lo que se refiere a revisiones de la regla, como vamos a ver después. Cuando los hermanos, inmediatamente después de la muerte del fundador, quisieron obtener el reconocimiento de la comunidad, del instituto, de parte de la Santa Sede, iniciaron una serie de trámites que se hicieron largos. La historia de la obtención de la bula tiene aspectos de novela. Si algún día quieren entretenerse y el francés no los asusta, lean el Cahiers Lassalien número 11, obra del hermano Maurice Auguste, y allí encontrarán un poco la historia de esta famosa bula. Si nunca leyeron la bula y les da alguna vez curiosidad, en las reglas de 1947, por ejemplo, en la primera parte está la bula, en texto latino y en su traducción, por la curiosidad. De todas maneras, cuando la bula salió en 1725, hubo que ajustar la regla a esa bula. La bula, entre otras cosas, introducía los votos de los hermanos, o sea, hablaba explícitamente de los votos
y había que aclarar a qué obligaban los votos. Entonces, en la regla se insertaron 2 capítulos, que fueron el 17 y el 18, sobre cómo debía procederse para la aceptación de los candidatos y para la ceremonia de emisión de votos, y un capítulo sobre las obligaciones de los votos. Los votos aprobados en la bula eran 5, que se denominaban de castidad, pobreza, obediencia, de estabilidad en el instituto y de enseñar gratuitamente a los pobres. En esa bula se dice que los hermanos viven según estas reglas y enumera cuáles son las reglas. En realidad lo que enumera son 18 artículos, de los cuales alguno tiene que ver con la regla común. La mayoría son artículos que se refieren a administración, procedimiento y eso. La regla aprobada del tiempo del fundador no nombraba para nada los votos, solamente aludía por allí a que había hermanos con votos y hermanos sin votos, y proponía alguna fórmula para la renovación de los votos. Pero no había ninguna obligación de hacer votos, no había ninguna obligación de renovarlos, no había ninguna obligación de llegar a votos perpetuos. Dejar de emitir votos no significaba retirarse del instituto. Todo eso, que hoy en día es muy distinto. Quiero decir con esto que los hermanos pacíficamente añadieron a la regla del fundador lo que hacía falta para ajustarla a la bula. No tuvieron que pedir permiso a Roma, no tuvieron que mandar la regla para que la aprobase ninguna autoridad vaticana. La regla era del instituto y así permaneció. Solamente se recurriría al Vaticano si se debía adoptar alguna medida diferente de lo que establecía la bula en esos 18 artículos. Por ejemplo, la bula establecía que el superior general tendría 2 asistentes. Al desarrollarse el instituto, los 2 asistentes resultaban pocos y entonces hacia 1770 u 80 por ahí, se recurrió a la Santa Sede para poder elevar ese número a 4. Listo. Veamos de qué orden son estos recursos a la Santa Sede. Pero no para obtener lo que se dice una aprobación de la regla. Los hermanos estaban convencidos de que la regla estaba aprobada por el Papa. Pero esa aprobación no significaba que tuvieran que recurrir al Papa cada vez que había que tocar un punto X. Y bueno, y así vivieron tranquilamente los hermanos en posesión de su regla durante todo el siglo XVIII y durante buena parte del siglo XIX, sin hacerse mayores problemas, convencidos de que estaban siguiendo la regla que les había dejado el santo fundador. Bueno, hasta aquí alguna cosa que aclarar. Pido perdón por cansarlos, pero hemos hecho apenas la mitad de la mitad. Sí. El tema de por qué no era obligatorio los votos, por qué no era obligatorio, porque había promesas, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué no eran obligatorios los votos si había promesas? Un hermano era hermano desde que ingresaba en la comunidad. E ingresaba para ser novicio. El signo visible de su pertenencia a la comunidad era llevar el hábito de los hermanos. Diría más exactamente, en el siglo XVIII, llevar alguno de los hábitos de los hermanos, porque había 2 hábitos, el negro para los hermanos de escuela
y el marrón para los hermanos sirvientes. Diferencia de color, todo lo demás era igual. Los votos los hacían los que querían hacerlos y eran aceptados por la comunidad para eso. Los votos eran trienales o perpetuos. El que hacía votos por 3 años los podía renovar al año siguiente y valían por 3 años más. La época de renovación era la fiesta de la Santísima Trinidad. Y podía entonces vivir toda la vida con votos trienales. O podían hacer votos perpetuos. En tiempos del fundador no había una legislación en el instituto sobre eso. La bula sí establece una cierta legislación con respecto a la edad y el tiempo que deben pasar entre los trienales y los perpetuos. De hecho, la mayoría de los hermanos hacían votos, pero estrictamente hablando a ninguno se le obligaba. Mientras el hermano viviese como miembro de la sociedad, o sea, cumpliese con la regla, llevase el hábito, mientras viviese así como hermano, era hermano, con o sin votos. No era exactamente igual para todos. Por ejemplo, de un capítulo general solamente podían participar hermanos con votos. Los directores eran todos hermanos con votos. Pero el hecho de no tener votos no significaba excluirlo. La nuestra no era jurídicamente una congregación religiosa. Era una asociación piadosa de fieles que hacían votos. Sí. No sé si está claro. Y desde el punto de vista jurídico, estrictamente hablando, así fue hasta 1920. Recién cuando se promulgó el Código de Derecho Canónico en 1917 o 18, no me recuerdo bien la fecha, uno de esos años, recién allí entramos a ser congregación religiosa, jurídicamente hablando, y se nos aplicaron las generales de la ley para todos los religiosos. Bueno, no entro en más detalles. ¿Alguna otra cosa que aclarar o que opinar? ¿Cuándo se empezó a hablar en el instituto de revisar la regla? El instituto experimentó un rápido crecimiento numérico en el siglo XIX, sobre todo después de 1830 más o menos, y rapidísimo en tiempos del superior general, el hermano Philippe, que fue superior general desde fines de 1838 hasta los primeros días de 1874, o sea, 35 años y alguna monedita. Entonces allí el crecimiento del instituto, sobre todo en Francia, pero también expandiéndose a otros países, hacía necesarias cada vez más ejemplares de la regla. Entonces se suceden las ediciones. En un capítulo general tenido en el año 1858, aparece el tema de la revisión de la regla, que antes de una nueva edición se revise el texto de la regla. Bueno, alguna cosa se volvía necesaria porque
La legislación imponía algunas situaciones y la situación del instituto, el crecimiento del instituto, volvía también necesarias ciertas modificaciones. Uno de los temas que había que resolver era un capítulo de la regla que trataba de los castigos que se podían aplicar a los alumnos, cómo debía procederse. En el siglo XVIII el castigo corporal era un elemento inevitable en la pedagogía. En el siglo XIX ya las sensibilidades cambiaban y entonces esas antiguas leyes sobre los castigos corporales tenían que cambiar también, si no el instituto parecía un instituto de, no sé, de carceleros. Ese era un aspecto. Otro aspecto que había que tener en cuenta, económicamente hablando, era el aspecto de las oraciones por los hermanos muertos. Cuando los hermanos eran 200 y se decía, cuando muere un hermano, qué sé yo, el instituto hará celebrar no sé cuántas misas y cada casa lo mismo. Bueno, esa era una cosa, pero cuando el instituto tenía 10.000 hermanos, si por cada hermano que moría todas las casas tenían que hacer qué sé yo cuántas oraciones y misas, no se terminaba más, era solamente hacer oraciones por los difuntos. Y otra cosa que se introdujo en aquella época fue los votos anuales. La bula preveía los votos trienales y los perpetuos. El instituto quería que antes de los votos trienales hubiese prueba suficiente con votos anuales. Hubo que pedir permiso al Vaticano, que fue concedido, ciertamente. Entonces, bueno, para ajustar esas cosas, antes de hacer una nueva edición que suponía una revisión cuidadosa, se imprimieron unas hojas sueltas, en francés le dicen cartón, unas cartulinas, que se insertaban en los ejemplares. Parece que la imprenta donde hacían imprimir la regla tenía guardada toda la composición tipográfica y entonces cada tanto le mandaban hacer un nuevo tiraje. Por eso hay muchas ediciones sucesivas de la regla que llevan toda la fecha de 1852. Bueno, en 1861, pero ya se venía hablando, hay que revisar la regla, En 1861 el superior convoca un capítulo general porque había que resolver un tema muy, muy duro de confrontación con el gobierno francés y concretamente con el Ministerio de la Instrucción Pública. Y era por el hecho de la gratuidad de la enseñanza. Los hermanos que en ese momento dirigían centenares de escuelas públicas en Francia, centenares, los hermanos sostenían el principio de la gratuidad para todos en sus escuelas. El gobierno, aplicando la ley, por otro lado, quería que a los que podían pagar se les exigiese que pagasen. Y hubo allí un tironeo muy duro entre el gobierno francés y los superiores del instituto, y al final el superior convocó un capítulo general para hacer frente a esa situación. Pero este capítulo también se dedicó a la revisión de la regla, y durante 11 sesiones capitulares leyeron toda la regla y le hicieron algunas correcciones, cambios de expresión gramatical o cambios en el texto exigidos por las nuevas situaciones. Esos cambios en el texto creaban o se temía que creasen cierto nerviosismo entre los hermanos. Ya no tenemos la regla del fundador, quién inventó esta regla, qué garantías tiene. La regla que teníamos antes tenía la aprobación de la Santa Sede, ¿ahora qué? Entonces se encargó a un grupo de hermanos que redactasen las explicaciones necesarias para eso, siempre a la espera de una edición que se iba a hacer después con todo bien arreglado. 1861, este capítulo. El siguiente capítulo fue en 1873, 12 años más tarde,
La bula establecía que los capítulos tenían que hacerse cada 10 años, a menos que el superior, por algún motivo, tuviese que convocarlo antes. El superior o los asistentes. Aquí pasaron 12 años. Entre medio vino la guerra entre Prusia y Francia de 1870-71, que significó el final del Imperio francés y el nacimiento del Imperio alemán. Además, en Roma, aprovechando la circunstancia, los italianos entraron en lo poco que quedaba de los estados pontificios y desaparecieron los estados pontificios. Roma, capital de la cristiandad, se convirtió en Roma, capital del Reino de Italia. Y el palacio papal del Quirinal fue a partir de entonces el Palacio Real. Y el Papa se declaró prisionero voluntario en el Vaticano y todas esas cosas, ¿no? Recordemos que en el año 1870 también hubo aquel famoso Concilio Vaticano I. Perdón. En el año 1870 hubo el Concilio Vaticano I, que había, entre otras cosas, proclamado la infalibilidad pontificia, con los alcances que eso tenga. Pero ahí está. Entonces, en medio de todo ese movimiento, de esa agitación de aquellos años, el capítulo general recién se reunió en 1873. Se volvió a hablar allí de una nueva edición de la regla, se respondió al que planteaba la cuestión, que por el momento había otras cosas que atender. El superior general, el hermano Philippe, presentó la renuncia, ya tenía 80 años cumplidos y 35 de ejercicio del generalato. El capítulo se puso de pie, lo aplaudió y le dijo: siga. Entonces el superior, vista la situación, hizo un viaje a Roma para asistir a la proclamación de las virtudes heroicas del fundador de La Salle, y a comienzos del año siguiente, por voluntad propia, se murió. Entonces hubo que reunir otro capítulo general, porque el superior general debía ser elegido por un capítulo.